mostrando es uno típico en el que tenemos dos presiones fundamentales. Una presión alta, 3,4. Se supone que el proceso 3,4 es, entre comillas, isobárico. Y también que el proceso 3,4, en teoría, es a temperatura constante en un proceso de refrigeración. Y tengo los procesos 1, 2, temperatura constante y presión constante. Y luego, de 2 a 3, el sistema que eleva la presión y el sistema que hace caer la presión. Esto es un relato de lo que vamos a ver la figura directamente. Ahí, por ejemplo. El sistema, ¿por qué? Porque la cantidad de aire no cambia. Vemos dos casos, ¿no? En dos situaciones del sistema. En el primer caso, el aire está confinado, pero ¿qué pasa? Es un sistema con límites variables. Los límites no son fijos, sino de que hay variación de los límites, sistema. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué ocurrió cambio en el sistema? ¿Ha cambiado su propiedad? Sí. Para que cambie su propiedad, ha cambiado su volumen, cambió su volumen, varió su densidad. Y de hecho que varió su temperatura. Pero ¿gracias a qué ha variado? ¿A qué ha intervenido un agente sobre el sistema? Y ustedes ven una flecha ahí de calor. Intervino calor y el calor hace ese efecto. En la parte inferior pueden ver lo que es el volumen de control. El volumen de control es un volumen separado por una superficie cerrada o superficie imaginaria, donde sí puede existir transferencia de calor, masa, calor y trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, un compresor es un caso típico de un volumen de control. Entonces, hay un flujo másico de ingreso, un flujo másico de salida. El sistema en toda compresión se calienta el fluido, entonces emana un flujo de calor. El punto significa calor por unidad de tiempo. El trabajo con un punto es trabajo por unidad de tiempo, potencia. Entonces, es el caso de un volumen de control. O sistema abierto, pero no se le llama mucho. Cuando hablamos de sistemas cerrados, la masa permanece constante. Un compresor también es el otro. Una cosa es la turbina. En la turbina se extrae energía al fluido. Como están viendo, ingresa en uno, el flujo de masa ingresa en uno, sale en dos y entrega potencia al eje, es la turbina. Mientras que en un compresor, disculpen, en un compresor, le vamos a dar energía al fluido, necesitamos elevar su presión. Entonces, esta potencia al eje se va a convertir en presión y acá tenemos delimitado con líneas. Como les había indicado en todo ejemplo, tenemos el flujo calorífico y la masa de ingreso, la masa de salida. Acá tenemos otro caso de un volumen de control que es un intercambiador de calor, ¿no? De flujo transversal, porque uno va en una dirección y en dirección perpendicular tenemos el otro, intercambio de calor. Donde buscamos de que el calor se transfiera de una sustancia, en este caso el oxígeno, hacia el agua. Oxígeno ingresa en 3 y sale en 4. Una de las definiciones básicas con las cuales debo trabajar yo es el concepto de sustancia pura, una sustancia que tiene una composición homogénea e invariable, independiente de las fases o fases en que se encuentre, ¿no? Vamos a observar, te voy a describir un sistema de refrigeración y es importante la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el agua es una sustancia pura. En este caso, el freón también es una sustancia pura, que puede encontrarse en forma líquida, en forma de vapor, todo líquido, todo vapor, en parte líquido, en parte vapor, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura.
Se dice sustancia pura porque su composición química es invariable. Yo tomo en cualquier punto, tiene los dos componentes, ¿no? Que pueden estar en fase sólida, en fase líquida o en fase gaseosa, pero tiene siempre los mismos componentes. Sistema aislado es donde no hay transferencia de calor. Sistema aislado no hay transferencia de masa, calor ni trabajo. Ahora, hay un caso particular que es el sistema adiabático. Este sistema no permite, el adiabático puede haber trabajo, pero no permite flujo de calor en el sistema. Este es un referente básico, ¿no? Se trata de que los sistemas no pierdan calor, pero sí puede cruzar los límites del sistema la energía bajo forma de trabajo. Acá tenemos el caso de un sistema, tenemos sustancia de trabajo, aire, sistema, paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas no hay transferencia de calor, pero sí a través de un eje estamos produciendo rotación, hay una flecha que rota, hay un torque, hay un omega y trabajo. Se está transfiriendo trabajo por medio de cambio de momentum angular, por medio de torque al aire. Y el aire va a cambiar sus propiedades, pero se está considerando de que no hay transferencia de calor. Justamente tal como se indica el volumen de control adiabático, no todo el volumen de control que a través de la superficie de control no existe transferencia de calor, pero sí, cuando es adiabático, no existe transferencia de calor, pero sí puede cruzar la superficie de control la energía en forma de trabajo y flujo de masa también. Ojo, muy. También hay que reiterar, muy importante, cada vez que entra un flujo de masa en en un volumen de control hay un flujo de disculpe, la energía. Transferencia de calor, que sí puede con la superficie de control, la energía la energía puede fluir en forma de trabajo, flujo de masa. Por lo general, cuando hablamos de turbinas adiabáticas o compresores adiabáticos, estos ejemplos satisfacen un requerimiento de este volumen de control. Entonces, dado el contexto que sabemos los procesos adiabáticos, que estamos viendo si el sistema es abierto, el sistema es cerrado, vamos a definir lo que es una propiedad. ¿Para qué me sirve la propiedad? Ya sea del sistema o volumen de control, para caracterizar el fluido en forma directa. No depende de sus antecedentes porque puede cambiar. Entonces, yo tengo un fluido, lo tengo que caracterizar. ¿A través de qué cosa? A través de su propiedad. Si no tengo propiedad, no podría caracterizar. ¿Qué propiedades vamos a usar? La presión, la temperatura y el volumen. También podemos usar propiedades secundarias. Las primeras les podemos llamar primarias. Propiedades secundarias como presión por temperatura, presión por volumen. También hay una definición de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas es las que no dependen de la masa, reitero. Tanto la presión, yo puedo tener un balón de gas, ¿no? Pequeño y uno grande, y ambos pueden estar a la misma presión y temperatura, porque no dependen de la masa del sistema, ¿no? Por eso, tanto la presión como la temperatura son parte de las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas sí son las que dependen de la masa, como el volumen del sistema. Hay propiedades extensivas, propiedades intensivas y también propiedades específicas. Una propiedad específica muy importante con la que vamos a trabajar es el volumen específico, volumen por unidad de masa.
Necesitamos repasar esta parte conceptual también, de saber qué es el estado, cómo determinamos el estado, ¿no? El estado del sistema o del volumen de control, que es un proceso, que es un ciclo. Para empezar, tenemos que definir el estado de la sustancia a través de sus propiedades que, que son parte de un instante dado. ¿Y qué proceso puede seguir la sustancia? Los procesos que puede seguir la sustancia pueden ser isobáricos, presión constante, isométricos, volumen constante, isotérmico, temperatura constante, y politrópicos, P por B a la N constante. Un proceso o varios procesos tienen un estado inicial y llegan a un estado final. Pueden realizar una serie de procesos cuasiestáticos, uno a continuación de otro, pero cuando retoman al estado inicial, yo puedo decir que la sustancia ha completado un ciclo termodinámico. También hablamos de conceptos de equilibrio termodinámico, porque yo puedo tener una sustancia que no esté en equilibrio. ¿Cómo me doy cuenta estoy acá? Mido la temperatura en un punto, mide T1. Mide la temperatura en otro punto, mide 1.1 T1. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema no está en equilibrio termodinámico. Entonces, equilibrio termodinámico implica de que todas las partes del sistema se encuentren a la misma presión y no debe existir reacción química, porque podría darse reacciones químicas. Entonces, equilibrio termodinámico garantiza a través de dos condiciones: equilibrio mecánico y equilibrio químico. Luego, los procesos pueden ser abruptos, pero se habla de procesos cuasi equilibrio, cuasi estático, ¿no? Entonces, la desviación, dice, del equilibrio termodinámico es infinitesimal a los cambios que se provocan en el sistema. Entonces, proceso cuasi estático, la sustancia tiene un cambio de estado en forma equilibrada, de tal manera que puedo garantizar todo su proceso. Un proceso de cuasi equilibrio puede afectarse en un sistema o un volumen de control. Hace la composición química, la estructura. Presión, fuerza sobre área. Tomar como referencia la presión, que es 101.325 kilopascal o 760 milímetros de mercurio. Presión absoluta, presión manométrica que usted ya conoce, y enunciar la ley cero de la termodinámica, que implica lo siguiente: si dos sistemas están en equilibrio en térmico entre sí, con un tercero, entonces los tres sistemas están en equilibrio. Es importante la base documental, la base conceptual. No se puede hacer, ¿no? Sustancias puras conocidas: el agua, el freón, el amoníaco, ¿no? Físicamente son homogéneos y composición química constante. Acá tenemos dos diagramas que les voy a mostrar: el diagrama presión, volumen específico, temperatura, volumen específico para el caso del agua. Por ejemplo, 1, ABC. ¿Qué tiene ABC en común? La misma presión. ¿Qué tienen ABC en común? La misma temperatura. ¿En qué se diferencia del estado 1 y 2? Es que el estado 1 tiene la misma presión pero menor temperatura. El estado 2 tiene la misma presión pero mayor temperatura. Y esto sería parte del diagrama de fases del agua, ¿no? Y lo puedo ver en el gráfico temperatura, volumen específico, la parte de presión y la parte de temperatura. Veo claramente que temperatura 1 está en otro punto, mientras que A, B y C están a la misma presión y a la misma temperatura. Este es el diagrama muy importante que muchos le llaman campana del agua, donde hay cambio de fase. En el punto O es el punto crítico y es de la zona de cambio de fase, donde van a existir el líquido y el vapor. Acá solamente la parte líquida, a la derecha la parte vapor, y en la base la parte sólida más vapor.
A baja presión se tiene sólido más vapor. A una presión moderada, pero a bajo volumen específico se tiene la parte líquida. A una baja presión, a una alta presión, disculpe, y un alto volumen específico se tiene lo que es vapor sobrecalentado. En este caso específico, vean, D y E tienen la misma presión y la misma temperatura porque pasa un isotermo. 4DE3 tiene la misma temperatura. ¿En qué la diferencia? Que la presión en 4 es mayor que la presión en 3. 1A, B, C, D. 1 la presión en 1 igual a la presión en 2. A y B la misma presión, pero la temperatura 1 es menor que la temperatura en 2. Vean, temperatura, volumen. Ustedes tienen que graficar presión, temperatura, volumen, temperatura. Tienen que aprender a graficar todos esos casos. Por ejemplo, acá, si bien es cierto, 4, 3, D y E tienen la misma temperatura, pero el volumen específico varía. Si el volumen específico varía, significa que el volumen, no hay la misma, volumen específico, volumen por unidad de masa. O sea, la masa está distribuida en distintos volúmenes. Esto lo pueden leer. Acá tenemos los datos de las tablas, donde ya hay, para el caso de propiedad de saturación, las temperaturas, las presiones y los volúmenes específicos, tanto de líquido saturado como vapor saturado. Tabla 2. Yo en el aula virtual, ahí les voy a enviar a su correo toda esta información. Y acá el concepto de volumen. El volumen es igual, del líquido es igual a la masa por el volumen específico. En este caso específico, ¿qué lo quiere determinar? Tenemos 10 kilogramos de líquido saturado a 100 grados Celsius. 10 kilogramos de líquido saturado. ¿Pero de quién? De agua. Entonces yo tengo que ir a las tablas, ingresar con 100 grados Celsius y ver cuál es el volumen específico que corresponde. En la tabla A1, para 100 grados Celsius, vean 100, el volumen específico es 0.001014. Multiplico la masa por 0.01014 y tengo el volumen de líquido. De la misma forma, tengo 10 kilogramos que exige un proceso de vapor saturado isotérmico. En la condición de vapor saturado, ¿a qué es igual al volumen? La masa por el volumen específico. Me voy nuevamente a tablas. A 100 grados Celsius, el volumen específico de vapor saturado es 1.6729. Hacemos la multiplicación y tenemos el volumen de vapor. El siguiente caso es cuando se encuentra parte líquido y parte vapor. Tercer caso, yo puedo tener una situación en las cuales tenga parte líquido y parte vapor. Entonces, ahí vamos a introducir un concepto denominado calidad, ¿no? Calidad que indica la relación másica de vapor respecto al total. Si acá yo tengo masa como referencia, como parte inicial, la masa de vapor más masa de líquido igual 10, calidad es masa de vapor sobre la masa total. Y humedad sería la masa de líquido sobre la masa total. ¿Qué es la masa total? La masa de vapor más la masa de líquido. Como son valores pequeños, en muchos casos, la calidad está representada en porcentaje. Reitero, yo en un sistema puedo tener todo líquido, todo vapor, o en parte líquido y en parte vapor. Entonces hay un concepto que me indica qué proporción másico tengo vapor. ¿Cómo obtenemos esta relación? Masa de vapor entre masa total. Calidad. Humedad. Humedad es otro concepto que ve la fracción másica como líquido, masa líquido entre masa total. De acuerdo a lo que les he indicado, podemos concluir que la calidad más la humedad es igual a 1. Ahí tenemos, ¿ve? Estado 1, líquido saturado. Estado 2, vapor saturado. Estado A, vapor húmedo.
¿Y qué lo va a caracterizar esta parte difusa? La calidad. Sabemos la fórmula. Vean. Masa total, masa de vapor más masa de líquido. Calidad. Masa de vapor entre masa total. Humedad. Masa de líquido entre masa total. Calidad más humedad igual a 1. Hay relaciones intermedias que vemos acá. El volumen de una mezcla es igual al volumen del líquido saturado más la calidad multiplicado por un factor que es el volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado. Por ejemplo, este estado A que es intermedio, que ven acá, porque yo tengo como referencia el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado. Vemos el concepto, vean la calidad, ¿ves? Entre una calidad de un intercambiador de calor en un estado 2. Esta es gráfica de comparación de los estados del agua, temperatura constante. Y ahí vamos a entrar a una tabla 3 también que les voy a compartir todo eso a sus correos. Tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Tanto la 1 como la 2 depende, la variación va a ser en la tabla 1 se ingresa con temperatura. En la tabla 2, disculpen, se ingresa con la presión. En la tabla A3 es para vapor sobrecalentado. O sea, vapor sobrecalentado implica toda esta región. 3, 4 a la derecha. Ahí está. ¿Con qué propiedades ingresamos a vapor sobrecalentado? Necesitamos la temperatura y la presión. Hay diagrama de fases, líquido vapor, sólido vapor, líquido vapor. Ahí vemos, ahí está sólido líquido, sólido, ahí el punto triple donde existen las 3 fases. Eso lo pueden leer ustedes. Otro diagrama, presión, volumen específico. Tabla 4, sólido vapor para esta parte inferior. Esta parte de acá. A baja presión, sólido más vapor. Y se genera acá el concepto de saturación, se dice porque está en esta línea presión de saturación, temperatura de saturación. Ahí están el líquido, el vapor sobrecalentado y el gas. Superficie termodinámica, ahí lo vemos, ¿no? Y acá hay una pequeña tarea para trabajar. Ya con esto voy a finalizar porque tengo que aplicarme una inyección. Vamos a continuar el día viernes, voy a estar un poco mejor ya. Voy a dejar de compartir. Creo que la práctica es la otra semana, o me equivoco, díganme. ¿Cuándo toca la práctica? ¿Alguien se acuerda? Parece que nadie se acuerda. Creo que es la semana 14, profesor. ¿Semana? 14, ¿Y qué semana estamos ahora? la semana 12. Ah, todavía hay tiempo. Ya, entonces el día viernes debo estar un poco mejor. Estoy en un proceso todavía de evaluación, de